vamos a disponer nuestra vida, nuestro corazón, para que el Señor nos hable. Recién terminamos una serie que titulamos Llevados a grandes cosas, sacados de esa situación de esclavitud, de tibieza, y llevados a otro nivel, preparándonos para la conquista, fue el nombre de la serie que Dios recién nos dio. Y sé que a esta altura muchos ya sienten que sus vidas en lo espiritual es diferente, que estamos saliendo, si es que ya no hemos salido de la tibieza espiritual, y que estamos dispuestos a conectarnos con lo grande y lo maravilloso. He orado al Señor, decía: Dios, ¿tú qué quieres? ¿Qué necesitas darnos a nosotros como iglesia, como pueblo? Y nace un tema que he titulado, y hoy lo comenzaremos, Viviendo en la Libertad. Diga conmigo: viviendo en la libertad. ¿Por qué nace este tema? ¿Por qué nace esta serie? Dado el caso que muchos, a pesar de conocer a Cristo, a pesar de saber las cosas de Dios, infortunadamente siguen viviendo en algún tipo de esclavitud. ¿Cómo qué esclavitud puede haber, aún siendo cristianos? Tengo que decir que lamentablemente algunos aún siguen en la esclavitud del pecado, pero hay otro tipo de esclavitudes. La tecnología ha esclavizado a muchos jóvenes y muchas personas están esclavas, adictas a la tecnología. Pero ¿qué más esclavitud puede haber? En la parte económica hay algunos que están esclavizados económicamente, están mal o están esclavizados por una deuda o unas deudas, y eso los tiene esclavizados. Y dicen: sí, soy cristiano, pero hay una esclavitud. Otros quizás con un diagnóstico médico, una enfermedad, y hay esa esclavitud. Otros en problemas a nivel familiar y lo demás. En fin, podríamos seguir enumerando muchas esclavitudes, muchos tipos de esclavitud. Y vamos a hacer un estudio, no sé, tardaremos 10, 11, 12 lecciones, vamos a ver Dios qué nos va mostrando, sobre el libro de Gálatas, una carta escrita por el apóstol Pablo a una región. No es una iglesia en particular, sino es una región que se llamó Galicia. Habían diferentes iglesias dentro de esa región. Y esta es una carta que, además de carta, muchos le dicen que es una ¿qué? Epístola. Epístola. ¿Y por qué es una epístola? ¿Qué es una epístola? Epístola es un mensaje puntual para tratar con esa iglesia. Había una dificultad. Entonces manda una carta, no solamente una carta de saludo y de saber cómo están, cómo van las cosas, de chévere, ¿no? A ver cómo les ha ido. No. Hay un mensaje que el apóstol Pablo da a este grupo de iglesias. Vamos a mirar entonces Gálatas capítulo 1, a partir del verso 1. Este primer tema se llamará No hay otro evangelio. Diga conmigo: no hay otro evangelio. Gálatas capítulo 1, a partir del verso 1 en adelante. Pablo, apóstol, no de hombres, entre paréntesis está esto, no de hombres ni por hombre, sino por ¿quién? Por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia, dice la Escritura, y paz sean a vosotros de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea que la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería
siervo de Cristo. 10 versículos para hacerlo hoy a manera de introducción. Hoy comenzaremos este estudio que nos va a arrojar muchísimo conocimiento, pero no se trata simplemente de seguir acumulando conocimiento, sino que se trata de extractar ese conocimiento para llevarlo a la práctica, para que al finalizar el estudio del libro de Gálatas, de esta serie, verdaderamente vivamos en la libertad que Dios quiere que tengamos. La Biblia dice que a libertad nos ha llamado el Señor. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Cada uno desde sus mundos sabrá qué le está esclavizando. Y lo que vamos a estar aprendiendo es cómo salimos de una vez por todas de esta esclavitud, cualquiera que sea. Entonces Pablo comienza haciendo una salutación, un saludo. Pero noten que ese saludo no es muy efusivo, no es un saludo caluroso y de abrazos y de amigos, no. Me parece que es un saludo de cierta manera parco, un saludo muy serio. O sea, Pablo les escribe esa carta porque hay un problema que se está dando dentro de la iglesia y le ha llegado la información. Entonces Pablo tiene que escribir esa carta y obviamente lo saluda, pero deja algunas salvedades en eso. Y lo primero que dice en el versículo 1, dice: yo apóstol del Señor. Fíjense que Pablo hace algo que es bien interesante, y es, no le está escribiendo cualquier persona, estoy escribiendo yo que soy apóstol de Jesucristo. Pero ¿quién lo nombra a él apóstol? ¿Quién le hace ese nombramiento? Y la palabra apóstol es un comisionado. ¿Quién le hace la comisión? Fíjense que no es en un colegio, en una universidad, en un instituto, que lo gradúan y dice: Pablo, váyase para allá. No. Pablo no pertenecía al equipo de Jesús de los 12 apóstoles. Ustedes saben que no era, Pablo no era. Algunos se confunden que Pablo era de los 12. No, no era ahí. Entonces, ¿cuándo recibe Pablo esa comisión? Y ustedes lo encontrarán en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versos 15 y 16. No vayan allá simplemente como referencia. Cuando el Señor llama a Pablo, resucita a Jesús, o sea, es un Jesús resucitado que lo tiene que tumbar del caballo y le tiene que decir: Pablo, a ver, usted está llevando una vida que no es. ¿Qué hacen contra mía? Dura cosa le es dar cosas al aguijón, no se meta conmigo, Pablo. Y recuerda que lo deja ciego, y está toda la historia en ese Hechos capítulo 9. Y entonces lo llama: para grandes cosas yo te he llamado. Tú tienes una labor, tienes una comisión. Y usted sabe que Pablo ahí cambia y deja de ser Saulo de Tarso y se convierte ¿en qué? En el gran apóstol Pablo. Y comienza su labor, comienza su comisión. Entonces Pablo se presenta de esa manera: yo no he sido llamado por hombres, sino que a mí me comisionó el mismo Dios. El mismo Jesús me comisiona para cumplir esta labor. Es decir, yo vengo a hablarle palabras mayores, yo no vengo a entretenerlo, no vengo a divertirlos. Entiende que esto es serio. Entonces primero se presenta de esa manera. Y el versículo 2 dice: y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Ni siquiera en esta carta se toma el tiempo para decir: estoy con el hermano fulano de tal, con un saludo aquí de Pánfido, un saludo de... No, mis hermanos, porque él quiere ir al punto, quiere ir al grano. Dice, escuche lo que dice: que están conmigo a las iglesias. Aquí hay dos términos que la Biblia utiliza como iglesia. ¿Quién es la iglesia? A ver, ¿quién es la iglesia? Bueno, nosotros, pero ¿quiénes son esos nosotros? ¿Quién hace parte de esos nosotros? ¿Quiénes son los que hacen parte de la iglesia? ¿Quiénes? Ok, los nacidos de nuevo, los que hemos puesto, es decir, los que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, nos hemos arrepentido, hemos puesto la confianza en Él, entonces nos llamamos la iglesia del Señor Jesucristo, esparcida en todas las partes del mundo. Ese es un concepto de lo que es iglesia. Pero particularmente, y ese concepto lo deja mucho más claro cuando estudiamos el libro de Efesios. Pero en esta carta a los Gálatas, fíjense que dice que están conmigo en las iglesias, está hablando a la iglesia local. Esta es la iglesia, el grupo de personas que nos congregamos, la asamblea de los que hacemos parte del cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo de Cristo estaba sucediendo algo en particular, que es lo que el apóstol Pablo va a tratar. Dice el versículo 3: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo.
Recuerde que todavía está en el saludo. ¿Cómo comienza diciéndoles a ellos? ¿Cómo es? Gracia y paz. Esa palabra gracia era el término que se utilizaba para saludar a los no judíos. Y paz era el término como que se saludaban los judíos. Que paz es el término que conocemos como shalom. Ustedes notarán que los judíos saludan shalom, que quiere decir ¿qué? Paz. Pero noten que aquí hay algo particular, hay un detalle, y es que Pablo, antes de hablarles de la paz, de esa paz que habla el Señor de shalom, primero habla de la gracia. Para enseñarnos algo, aquí no entramos todavía en la enseñanza, simplemente es preparando el terreno, enseñándonos algo, que para poder tener la paz de Dios, primero tenemos que tener ¿qué? La gracia de Dios. Muy bien. ¿Y qué es gracia? Un regalo, muy bien, un favor inmerecido. ¿Y cuál es la gracia que Dios vino a traer a esta humanidad? La salvación, ok. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Mostrándonos algo, que mientras una persona no tenga a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, difícilmente tendrá paz. Y comienza diciendo eso, y comienza a tener sentido, ¿o no? Que la única manera para que un ser humano pueda tener la paz que Dios quiere darle es que primero tenga a Cristo, porque lo contrario está en sus fuerzas, porque el dinero como tal no le da paz, porque las posesiones no le dan la paz, porque el trabajo, la empresa y tantas cosas que pueden haber no le da la paz. Los gobiernos siguen hablando de paz y hacen acuerdos de paz y reconciliación con los alzados en armas y que van a tener paz, pero no va a haber, ese no es la paz, porque la paz que dice Jesús es una paz que sobrepasa ¿qué? Todo, o sea, el entendimiento humano no lo puede captar. La mente, que es tan limitada nuestra, no puede captar eso que el Señor tiene, y esa paz es la que el Señor quiere dar, pero para eso primero tiene que recibir la gracia. Entonces comienza Dios a hablarnos a través de esto, diciéndonos: ¿cómo estás con Jesús? ¿Cómo está tu relación con Jesús? Tú puedes decir hoy que has recibido la gracia del Señor. Tú puedes decir hoy que verdaderamente esa paz está viviendo en tu vida, o no será que en el corazón de algunos está reinando más la incertidumbre, la angustia, la zozobra de lo que puede estar pasando en el país, en la economía mundial, lo que puede estar pasando con la familia, lo que puede sucederle con esa enfermedad que ha sido diagnosticada, y entonces no tiene paz y dice que es cristiano pero no tiene paz. Es como si nosotros estuviésemos todavía metidos como en un cajón, porque éramos esclavos antes, ¿o no?, de conocer a Cristo. ¿Y esclavos de qué? El pecado nos tenía cautivos, el pecado nos tenía presos y no nos dejaba avanzar. Íbamos a hacer algo, pero el pecado nos tenía ahí. Pero vino Jesús, y es lo que dice aquí el versículo 4, para que avancemos un poquito. Estamos en Gálatas capítulo 1, versículo 4, haciendo el estudio del libro de Gálatas en una serie que titulamos ¿cómo? Viviendo en la libertad, de un subtítulo que dijimos ¿cómo? No hay otro evangelio. De eso estamos hablando para las personas que recién entran. Versículo 4, dice la escritura: el cual se dio a sí mismo. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. El versículo 3. El 4 entonces dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad ¿de quién? De nuestro Dios y Padre. Noten por favor esto que está hablando aquí el apóstol Pablo: el cual se dio a sí mismo. ¿Quién fue el que se dio a sí mismo? Cristo Jesús. ¿Y qué es eso de darse a sí mismo? ¿Qué es lo que el Señor está enseñando? ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo, le está recordando? Y seguramente a nosotros también nos recuerda que una persona que se dio a sí mismo. ¿Y qué es eso de darse a sí mismo? Es que se entregó ¿qué? Completamente. Dio todo por nosotros. Para aquellas personas que sienten que están solas, abandonadas, que las traicionaron, que están pasando en momentos difíciles de la vida, hoy el Señor nos advierte, nos aclara, nos recuerda: tú no estás solo. Hay una persona que te ama con amor eterno, que estuvo dispuesto a darse todo, no una parte, sino que dio hasta la última gota de sangre,
para sacarnos de ese cajón, de ese corral de esclavitud en la cual estamos. Para que una vez la persona entienda la obra de Jesús en la vida del ser humano, entienda que ya no tiene que pertenecer a ese común de la gente, sino que son personas selectas que Dios sacó de la esclavitud para librarnos de ese mundo malo. Que nosotros no somos iguales que los demás. Que si nosotros tenemos a Cristo como Señor y Salvador de verdad, nosotros podemos entender que no podemos seguir metidos en un cajón y en una esclavitud que nos tiene paralizados. Y lo que Pablo está diciendo a la iglesia es: recuerden que ustedes son diferentes, que ustedes no son del montón. Diga conmigo, no somos del montón. Que si tenemos a Cristo, el Señor vino a liberarnos, a sacarnos de esa situación. Que si está pasando algo en tu vida, en cualquier esfera, que puede suceder, porque no estamos exentos, que podemos entender que a través de la libertad que Cristo nos da, podemos salir de esa situación que nos encontremos. ¿Será que es así o no? Esa es la razón por la cual muchas personas que están sumidas en las drogas, en el alcoholismo, o que están pasando por alguna enfermedad y lo demás, cuando entienden el significado de lo que Cristo hizo, que Él vino a morir y que llevó toda nuestra maldad, todas nuestras enfermedades, para que con su llaga fuésemos ¿qué? Sanados. Que Cristo vino a hacerse pobre para que con su pobreza nosotros fuéramos ¿qué? Enriquecidos. Eso lo tenemos en teoría. Escúcheme, ¿ustedes pueden creer eso? ¿Pueden creer eso que dice la Biblia? Bien, nosotros tenemos dos tipos de mente. Una mente que es la mente consciente y otra que es la mente inconsciente. La mente consciente es la que dice, la que reacciona cuando se pregunta algo. Es la que a todo le dice amén, amén. Yo creo eso, la consciente. Pero la subconsciente no lo cree. Y aquí el trabajo es que la Biblia tiene que entrar en lo más profundo para transformar la mente subconsciente y que pueda realmente creer lo que dice. Porque estamos dados a creer cosas y las decimos, pero decimos cosas que no creemos. ¿Para cuántos el Señor es su Salvador? ¿Para cuántos Jesús es el Señor? Esas respuestas son de la mente consciente. Pero la subconsciente te está diciendo, o tu conciencia te está diciendo: no digas mentiras, porque Él no es tu Señor. Porque tu Señor es el dinero, porque tu Señor es el trabajo, porque para ti lo más importante es esto, esto, esto. No digas. Entonces la consciente dice, habla rápido. Pero la subconsciente nos dice: no es así. Por eso, escúcheme por favor, la que tiene que ser convencida es la mente subconsciente, desde el ser interior nuestro. Que eso que nosotros escuchamos lo podamos creer y decir: eso es para mí. Fue lo que fue el detonador para aquella mujer que padecía 12 años de un flujo de sangre y había gastado todo con los médicos y nada le hacía bien. Pero la mente subconsciente, el subconsciente le dice: mira, tú tienes que creer en Jesús y por aquí va a pasar el maestro. Y entonces le dice: vas a creer todo lo que han dicho. Y es cuando ella hace un cuadro mental y dice: si tan solo que tocare el borde de su manto, que seré sana. Y lo cree, convicción, convicción. De tal manera que cuando viene Jesús, su mente interna, su subconsciente que ha creído, hace reaccionar a su consciente, dice: ve y tócalo. Y entonces mueve a toda la gente que está por ahí y se mete en medio de la multitud y lo toca. Y Jesús dice: poder ha salido de mí. Porque cuando se junta la fe de una persona y el poder de Dios, ocurren milagros. Porque hay un detonador. Porque es que no es solamente decir yo creo, hay que tenerlo desde la raíz, desde el corazón, el germen del creer, que fue donde Jesús trabajó con la gente. Y eso es lo que los saca del corral, eso es lo que los saca del cajón y los hace sentir que no son parte del montón, sino que ellos verdaderamente tienen un Dios que es poderoso. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que es poderoso? Un Dios que en medio de la situación que tengamos, Él puede suplir cualquier necesidad, porque por eso dice que es poderoso. ¿Y qué quiere decir todopoderoso? Que todo lo puede. Y por eso tenemos un Dios que es omnisciente. ¿Sí sabían eso? ¿Y qué es omnisciente? Que todo lo sabe.
Y tenemos un Dios que es ¿qué? Omnipresente. ¿Qué quiere decir? Que está en todo lugar. ¿Usted lo puede creer? ¿Quién me contesta? ¿Tu mente consciente o la subconsciente? Porque a veces pareciera que lo decimos, pero no lo que, no lo creemos. Un Dios que provee para su pueblo, que se dio a conocer a Abraham como el Dios Jireh, que provee para nosotros. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Ya no? Ya lo piensan dos veces. Porque decimos sí, pero cuando tenemos la crisis, ¿qué hacemos? Buscamos el banco, buscamos el prestamista, el agiotista, a ver qué empeñamos, a ver qué hacemos, a ver cómo, a ver quién, el compadre, la comadre, el papá, la mamá. Porque no nos atrevemos a creerle a Dios. Porque hemos aprendido a creer cosas de Dios, pero no a creerle a Dios. Yo estoy seguro que en esta mañana, mientras estamos aquí disertando la palabra, a alguien se le puede prender ese detonador y dice, o sea que Dios puede sanarme. ¿Cuántos saben que Dios puede sanarnos? Que en esta reunión, mientras escucha la palabra, Dios puede sanarte. Y que mientras estamos acá, Dios está moviendo sus ángeles a favor de su pueblo, y que pueden ocurrir cosas que ni siquiera nos hemos imaginado. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a corazón de hombre. Es lo que ¿qué? Dios tiene preparado para aquellos que ¿qué? ¿Cuándo se activa eso? ¿Cuándo se abre esas puertas? Cuando Dios encuentra una persona que le cree. Eso lo tenían ellos, eso lo tenemos nosotros. ¿Tú lo puedes creer? Que lo que Cristo hizo fue suficiente. En la cruz del Calvario Jesús dijo, dentro de sus últimas palabras, ¿qué fue lo que él dijo? Estando en la cruz del Calvario, cuando terminó todo, ¿qué dijo? Consumado es, todo está hecho. Lo que tenía que hacer lo hice, y lo que hice fue suficiente. Y eso que hizo Jesús fue la ofrenda acepta, y Dios dijo, ha quedado pago. Y esa deuda que nosotros teníamos a través de la cruz del Calvario en Cristo Jesús fue pagada, y fue quitada esa deuda. ¿Ustedes lo pueden creer? Sí, pero hay personas que aún siguen viviendo como si fueran condenados, viviendo en pecado, que no merecen las cosas. ¿Por qué? Porque no han recibido el mensaje, o porque no lo han interiorizado, porque no lo han creído. Dice que se dio a sí mismo, y me parece que este es un mensaje maravilloso. Ellos tenían eso, y Pablo va y les predica, muchachos, en Cristo tenemos todo. Con Cristo, todo lo que podamos necesitar, lo podemos. Cristo, Cristo, Cristo. No necesitamos hacer nada más, simplemente creer, porque se cree por fe. ¿Qué es fe? Según la definición de Hebreos 11:1, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Es la certeza que, la convicción de que es poder nosotros llamar las cosas que no son como que, como si fueran. Es eso. Es que alguien en esta hora diga, yo me siento enferma, yo tengo un dolor, pero yo puedo creer hoy que el Señor puede cambiar ese órgano que está funcionando. ¿Cuántos creen que el Señor puede hacer un trasplante y que puede cambiar ese órgano? ¿Cuántos saben que el Señor puede sacar un cáncer? ¿Ustedes lo creen? Él lo puede. Ese amén tiene que ir de lo adentro, no de la boca, porque es muy fácil, son muy ligeros para decir cosas. Necesitamos creerlo, que Dios puede abrir puertas, y que Dios puede hacer algo grande en tu vida, que Dios puede restaurar tu matrimonio, tu hogar, que Dios puede sacar a tu familia adelante, que tu hija se puede convertir al Señor. ¿Cuánto lo pueden creer? Pero tiene que ser de lo profundo del corazón. A veces nosotros, por ser tan livianos, por tener simplemente creer en Dios pero no creerle a Dios, es fácil que nos volteen. Y entonces recibimos una palabra como la que estamos hoy recibiendo de parte de Dios, y nos llenamos de fe, pero apenas bajamos acá, salimos y ya, ahí quedó. Por eso Jesús decía que necesita un terreno, un corazón. Y vamos a volar las tapas de los sesos en lo que tiene que ver con la parte económica y financiera, para aquellos que dicen, ¿cómo hacemos? Porque a libertad nos ha llamado el Señor. Vamos a manejar los principios que están aquí, esos principios que Jesús dijo que a la iglesia, a su pueblo, le había dado el poder para hacer ¿qué? Riquezas, sin que las riquezas nos quiten lo principal, que es darle el lugar al Señor. En primer lugar Dios, y lo otro es parte de la añadidura. Pero no solamente en eso,
porque veremos milagros en sanidades. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Que Dios puede hacer milagros? Dios lo va a hacer. No solamente eso, veremos hogares restaurados, que le creen al Señor y dicen, sí, mi hogar se puede restaurar, y nos vamos a dar una oportunidad y vamos a creerle a Dios que Dios va a restaurar. Veremos hijos comprometidos con Dios, convertidos al Señor de verdad, sirviéndole al Señor, y Dios lo puede hacer. Esa es la libertad que Dios nos quiere dar. Por eso esta serie nos va a llevar a cosas grandes, si tan solo le podemos creer. Eso fue lo que le dijo a los discípulos. Y yo a ustedes no les estoy pidiendo gran fe, le dijo a los discípulos. Si tan solo ustedes tuvieran fe como ¿qué? Un grano de mostaza, le podrían decir a la montaña, váyase, y la montaña se irá. Pero necesitamos convicción. Diga conmigo, convicción. Pablo está diciendo en el versículo 3 que el Señor Jesucristo, dice, nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Está con unos hermanos y dice, le estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿Él es tu Señor? Él es tu Señor. Conscientemente e inconscientemente tú sabes que Él es tu Señor. O sea, tú puedes hoy tener la certeza de decir, sí, honestamente Dios es lo primero, es lo más importante en mi vida. Necesitamos hacerlo el Señor de nuestra vida, para que esta palabra comience a tener efecto. Y continúe diciendo, para librarnos del presente malo. Diga al que está a su lado, abrácelo, diga, el Señor vino para rescatarnos de un mundo malvado, para ser diferentes. Ser diferentes. Dígale, tú no eres igual a todos. Diga, tú tienes un ADN diferente en Cristo Jesús. Dios te llamó para que volaras alto. Esto me hace acordar de aquella águila que fue atacada y estaba a punto de morir, pero como pudo salvó ese huevito que tenía de su aguilucho, y como pudo, herida, fue y lo llevó a un corral de una gallina y lo puso ahí sin que la gallina se diera cuenta. Finalmente el águila murió, pero salvó el huevito de su aguilucho. A los días siguientes nace y sale esta águila y comienza a picotear y se sentía diferente. Y la mamá gallina le dice, quédate quieta, deja de revolcar, es que yo siento eso. Deja que tú eres una gallina, compórtate como las demás gallinas, como tus hermanas, ¿no ves que están esperando que les eche la comida? Quédate quieta. Ella movía las alas y se angustiaba. Claro, su ADN es diferente, y de pronto ve un ave volar. Mamá, gallina, ¿qué es eso que está volando? Ay, hija, ese es un águila, pero no cualquier águila, es un águila dorada. Mamá, ¿y por qué no volamos? Ay, cállate, nosotros somos gallinas, somos diferentes. Mamá, pero yo quiero volar. Tú no puedes volar, tú eres gallina. Quédate callada, confórmate con lo que tenemos. Comienza a seguir moviendo sus alas, a revolotear. Pero yo tengo que ser diferente. Yo tengo que ser diferente, hasta que el día menos pensado abre sus alas y vuela. Tenemos un sistema donde nos ha querido meter en ese corral de las gallinas, donde nos hace pensar que nosotros somos iguales que los demás. Pero Dios dice, Isaías 40:31, que tendremos alas como las águilas. Cuando el águila ve que hay una tormenta que le va a restar el vuelo, ¿sabe qué hace el águila? Vuela sobre las nubes, sobre la tormenta. Porque es diferente, porque Dios le dio la capacidad para poder remontar las alturas. Y no menos que el águila, el Señor ha hecho con sus hijos, para que salgamos de ese corral donde un sistema, donde la mentalidad nuestra, donde la familia, donde los comentarios, donde los ladrones de sueños nos han querido meter. Y el Señor tiene que decirnos hoy, tú no eres igual. Es que todos se están enfermando, es que tú eres diferente. Es que la crisis nos está afectando a todos, tú eres diferente. La economía de Dios es diferente a la economía del mundo. Es que todo lo hacen así. Es que tú no eres parte de las gallinas, tú eres un águila.
En el colegio en días pasados nos pusieron un ejercicio a los papás con sus hijos, que dibujáramos un águila, pero que mientras dibujábamos el águila le enseñáramos las virtudes del águila. Usted recuerda que hace poquito el Señor nos dio, entonces cogí a Dieguito esta semana y le dije, Dieguito, vamos a dibujar esta águila. Y cada vez que hacíamos algo decía, mira, tú sabes que este pico se le va a desgastar al águila y que le va a durar unos 40 años ese pico, pero el águila va contra las rocas y ¿qué hace? Se quita el pico. ¿Le duele, sangra? Sí, pero viene un nuevo pico a los 40 años, se quita las garras, se quita las plumas, ya les dije a ustedes, y se renueva completamente. Sola, allá en un peñasco, en el más alto, 150 días en esa renovación. Pero después de esos 150 días de esa renovación, el águila queda nueva, nuevo pico, nuevas alas, nuevas garras y 30 años más de vida. Tú no eres una gallina, y una gallina copia lo que hacen nosotros. La gallina, si todos están metidos en las redes, se la pasan metidas en TikTok, las gallinas están haciendo lo mismo porque todos lo hacen. Tú eres diferente. Tú eres diferente. Los demás se quejan por el sistema, los demás se quejan por la economía, los demás se quejan por la inflación. Las águilas generan más ingresos para que el ingreso esté por encima de la inflación y que la inflación no les afecte. Los demás hablan un lenguaje pesimista, negativo, derrotista. Los águilas van por encima. El águila espera que le llegue la comida al corral. El águila sale a buscar su alimento. Ese es el águila. Y mientras pintábamos el águila, ahí quedó el cuadro. Ahí quedó el cuadro. Para que siempre en la vida, cuando su papá no esté, él tenga el recuerdo y diga, yo no soy una gallina, yo soy un águila. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos, amada iglesia. Fuimos llamados por el Señor, es lo que dice la palabra, por la voluntad de Dios. No fue porque tú quisiste, tú estás acá, tú estás escuchando este mensaje, no por casualidad, es porque Dios quiso. El Señor fue el que planeó todo desde la eternidad para escogerte. ¿Por qué? Porque esa es la gracia y la misericordia de Dios, no porque seamos los mejores. Y diga conmigo, todo lo hizo Dios, todo lo hizo Cristo. Nosotros no hicimos nada para ganarnos la salvación. ¿Es así o no? ¿Qué hiciste? Nada, porque es un regalo, es un don. Versículo 5. Cuando Pablo entiende todo esto, entonces dice, el único que tiene el reconocimiento, ¿quién es? Dios. Y por eso dice, a quien sea que la gloria por los siglos de los siglos. Y entonces Pablo se detiene aquí para decir, por esa razón es que necesito rendirme en alabanza a Dios. Por esa razón, iglesia, es que adoramos al Señor. Y adorarlo es mucho más que cantar canciones suaves. Adorarle es decir, Señor, gracias por este nuevo día, gracias por este amanecer, gracias por lo que nos ha dado, Señor. Todo lo que tenemos es por la gracia tuya y te alabamos, Señor. Y lo primero, escúchame, ¿sabe para qué fue creado el ser humano? ¿Para qué Dios creó la humanidad? Con un propósito, y el propósito es que le adoremos. Para eso fuimos creados. Pregúntate, ¿estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te creó? ¿Tú alabas a Dios verdaderamente? Pero no me contestes desde tu consciente. ¿Será que tú dices, yo alabo a Dios? Lo primero que hago es alabar a Dios. Aún en los momentos difíciles alabo a Dios. ¿O será que en los momentos difíciles salimos a buscar la respuesta? Apenas el médico nos dijo tal cosa, no, comenzamos a buscar solución. O nos arrodillamos, nos postramos delante de Dios. Señor, aún en esta noticia, aún en esta circunstancia, yo te alabo y te bendigo. ¿Alabas a Dios? Pregunta, ¿esta mañana alabaste a Dios? Y nosotros damos un pequeño espacio antes de comenzar la reunión, porque es el orden, para alabar a Dios, para adorar a Dios. ¿Aprovechas ese tiempo? Y si no lo aprovechas, yo imagino que en la casa tú ya lo adoraste cuando llegaste acá. Tenemos que adorar a Dios. Y esto es muy importante, no importa el clima. Yo he entendido, mire, estos días estuve haciendo por ahí una visita a una persona que por alguna circunstancia quedó inmovilizada por un accidente fortuito que se dio, un accidente casero. Me decía, pastor, yo ahora entiendo la bendición de poder desplazarme para ir al baño. Me tienen que ayudar, pastor. Me tienen que bañar, pastor, porque no puedo. Yo quisiera ir a la iglesia, pastor, no puedo.
y tantas cosas que solamente cuando pasamos por una situación, por una enfermedad, por un cáncer, ahí es cuando valoramos lo que tenemos, lo que somos. ¿Por qué esperar a caer en una situación difícil para adorar a Dios y para valorar las cosas? ¿Por qué esperar, como hablamos hace poquito en el Día de las Madres, por qué esperar hasta cuando la mamá se muera para decir: mamá, cuánto te extraño, mamá, me haces mucha falta? Ahora que la tenemos viva, ¿por qué no damos lo mejor para nosotros? ¿Por qué no dar lo mejor para Dios? Señor, gracias. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Como yo conozco todo lo que Dios hizo por mí, lo único que me resta es adorarle y alabarle y darle el lugar que corresponde. ¿No será, iglesia, que nosotros muchas veces nos dejamos distraer por tantas cosas y nos olvidamos y tenemos a Dios honestamente en segundo lugar, tercero, quién sabe, o en lo último? Pero decimos: Dios es el primer lugar en mi vida. A eso Pablo estaba hablando. Aquí termina el saludo de Pablo, un saludo donde le recuerda algunas cositas para que ellos tengan en cuenta. Y ahora viene el propósito de la epístola. ¿Qué es una epístola? Una carta con un mensaje puntual. Y aquí comienza versículo 6. Pablo está molesto, está incómodo porque a él le llegó una noticia de esas iglesias. No era una sola iglesia, de esas iglesias que estaban ubicadas en esa región. Entonces Pablo tiene que escribir lo siguiente: estoy maravillado, pero no un maravillado, oh, qué felicidad, ustedes me tienen asombrado, qué increíbles cómo han crecido, cómo han desarrollado su nivel espiritual. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis ¿qué? Alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio ¿qué? Diferente. Pablo va y le da un discurso, una disertación, les habla algo como de pronto hemos tocado ahorita y que llegamos a la conclusión de que con Cristo lo tenemos todo. ¿Alguien puede creer eso? Lo creemos. Cristo es suficiente. Con Cristo no nos falta nada. Si nosotros nos entregamos a Cristo, hemos nacido de nuevo, podemos estar tranquilos, que Cristo nos sacó del corral, que Cristo quiere que nosotros nos proyectemos a cosas grandes. Eso lo creemos. Pero ¿qué sucedió? Dice aquí algo bien interesante, y es que dice que han dejado para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. El evangelio se compone de dos cosas. Bueno, primero, ¿qué es evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es eso de las buenas nuevas de salvación? No sabemos la definición, pero ¿qué es eso de las buenas nuevas de salvación? ¿Cuál es esa buena nueva? Cuando digo hay que evangelizar, es decir, hay que llevar la buena nueva. ¿Cuál es esa buena nueva que debemos llevar a la gente? A ver, ¿qué es? Sí, la palabra de Dios, el reino. Pero ¿qué es el mensaje medular? Ok, dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Que Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados. Por cuanto todos hemos pecado, estamos ¿qué? Destituidos ¿de qué? De la gracia de Dios, de la gloria de Dios, del favor de Dios. Pero la buena noticia es que vino alguien y pagó por nosotros para poder volver a estar reconciliados con Dios. Y Pablo se lo expresa a los Corintios en su primer carta, capítulo 15, versículo 3, para que nos quede claro a todos cuál es el mensaje del evangelio, cuál es la buena nueva. Primera de Corintios capítulo 15, verso 3, dice: primeramente, ¿qué? ¿Qué será eso primeramente? ¿Qué es primeramente? Lo primero, lo más importante, lo que está por encima de todo. Primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué? Que Cristo murió por nuestros pecados. Dentro del mensaje de las buenas nuevas, lo primero que la gente tiene que saber, que nosotros tenemos que estar convencidos, es que Cristo ¿qué? Murió. Que una persona que muere sin Cristo, ¿qué pasa con él? Se va a condenar. Que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es importante. 2. ¿Qué más dice? Conforme a las escrituras, que fue ¿qué? Sepultado. Ahora, ¿eso es algo alegórico? ¿Es una metáfora? ¿Es una parábola? ¿Es, digamos, una fábula? ¿Es un mito? ¿Es una leyenda? No, porque Cristo
literalmente que murió. Y no solamente que murió, sino que lo bajaron de la cruz y lo llevaron y lo que lo sepultaron. ¿Y qué más? ¿Se quedó sepultado? ¿Se quedó allá fracasado, derrotado? ¿Fue la mayor derrota? Nada. Eso fue algo transitorio, 3 días. Pero ¿qué dice la escritura? Que fue sepultado y que resucitó ¿qué? Al tercer día, conforme a las escrituras. Esa es la buena noticia. Escúcheme, el evangelio tiene 2 cosas importantes. Diga conmigo, los hechos y la interpretación. Diga, hechos e interpretación. Bien. Siempre hay detractores de la palabra. Se crearon infinidad de religiones, dogmas. Por todo lado uno encuentra, por todo lado iglesias. ¿A quién creemos? Y esta dice una cosa, esta dice la otra y lo demás. Los judaizantes, es decir, los que querían que el pueblo de Dios, los cristianos, se volvieran a las reglas judías, estaban detrás de eso. Ante los hechos no podían decir nada, porque es cierto que Jesús resucitó, ¿sí o no? ¿Y por qué dices que sí? Conforme a las escrituras, nosotros lo creemos. ¿Ellos lo creían? ¿En esa época lo creían? Sí. ¿Por qué lo creían? Porque dice la escritura que por lo menos después de que Cristo resucitó, se le apareció por lo menos ¿a quién? A 500 personas, por lo menos. Es decir, había muchos testigos oculares. Sí, yo lo vi, sí, lo vi. Entonces los judaizantes ante los hechos no podían negar, no podían decir, no, Jesús no resucitó, porque había mucha gente que decía, no digan mentiras, porque yo lo vi resucitar, porque yo hablé con él. De hecho, Pablo es un testigo de un Jesús resucitado. No podía refutar que Jesús había muerto, porque lo vieron, que Jesús murió en una cruz, que eso no fue una película, no fue un drama, no, fue una realidad, porque vieron que a Jesús lo bajaron de la cruz, lo metieron en un sepulcro, lo vieron. Entonces, ante los hechos, los judaizantes no podían refutarlo, porque no podían meterse en cosas donde la gente iba a decir, no, eso es mentira. Entonces, en los hechos no se metieron, pero en lo que se metieron fue en la interpretación de esos hechos. Cualquiera puede tener la Biblia. No es la Biblia. Y muchas veces, no, es lo mismo porque leen la Biblia. Es que el problema no es, los hechos están ahí, pero es la interpretación y la forma como tergiversen, como cambien, como truquen para convencer a la gente. ¿Qué está sucediendo acá? ¿Qué pasaba con ellos? Que decían, no nos podemos meter con los hechos porque esta gente conoce. De pronto algunos de los que están acá pudieron haber visto a Jesús. No nos metamos con eso, pero metámonos con la interpretación. ¿Qué hacían hechos? Llegaban Pablo había pasado a las iglesias y luego pasaban hechos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, bien. Nosotros creemos en Cristo Jesús. Por aquí ha venido el hermano Pablo. Sí, claro, él vino. ¿Y cómo les pareció el discurso? No, buenísimo. No, ¿qué les dijo Pablo? No, Pablo nos dijo que Cristo había muerto por nosotros, que si nosotros nos arrepentíamos de nuestros pecados, poníamos la fe en Cristo Jesús, íbamos a ser salvos. Sí, es que Pablo tiene un mensaje tremendo. Lo que Pablo dijo es verdad. ¿Ustedes pudieron creer? Sí, yo creí, yo era tal cosa y yo me convertí al Señor y yo he cambiado. Jesús me hizo libre. Qué bien, no, yo estoy de acuerdo en eso. Pero Pablo, mire, Pablo, él es muy bueno para hablar, pero tiene un detalle, que él no dice todo, él no cuenta todo. Él les habló una parte, pero la otra parte no les habló. Por ejemplo, les dijo Pablo que además de creer en Jesucristo tenían que guardar la ley de Moisés. No, eso no nos dijo. ¿Sí ven lo que les digo? Pablo dice cosas buenas, pero no lo dice todo. Ustedes saben que tienen que creer en Jesucristo, pero tienen que guardar la ley de Moisés para que sean salvos. Eso no nos lo dijo. Sembraron ahí. Entonces la iglesia decía, oiga, sí, esta gente tiene razón. Sí, nosotros hemos venido siguiendo la ley de Moisés y no podemos separar la ley. Otros decían, no, pero es que Pablo dijo que ya no, que con Cristo era suficiente. Entonces, ¿sabe qué quiere decir la palabra secta? Ok.
Una secta es una división por desacuerdo. Entonces, este grupo decía, no, yo me quedo con el mensaje de Pablo, Cristo es suficiente. El otro grupo decía, sí, eso me gusta, pero también lo que dijeron ellos es real. Sí, también hay que circuncidar a los niños, hay que hacer esto, hay que guardar el sábado, hay que hacer una cantidad de cosas. Y entonces le llega esa comunicación a Pablo. Mira, Pablo, la iglesia tal está así y así. Entonces Pablo le escribe esta carta diciendo, me parece el colmo que después que hablamos ustedes se dejen enredar en ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas que los enredaron a ellos es el mismo tipo de cosas que tienen enredadas a las iglesias hoy en día. Claro, escuche el mensaje, claro, leamos la Biblia, pero guarde el sábado. Claro, eso es verdad lo que dice acá, pero mujeres no se vistan como hombres, mujeres no se pongan pantalones. Una mezcla. Y todo lo que sea mezcla es un sectarismo. Porque lo que están diciendo es, lo que Cristo hizo no fue suficiente y tenemos que ayudarle. El problema en ese legalismo donde está metida la gente es que creen que es por lo que ellos hacen y cómo se visten. Entonces ahora el énfasis es en esto, guarde esto, no haga esto, prohibido esto, y la gracia de Dios a un lado. Por eso se han creado tantas sectas. Pero el problema está en los hombres, porque a los hombres les gusta hacer algo para sentir que son aceptados por lo que ellos hicieron, cuando la Biblia dice que no. ¿Por qué? Por obras, ¿para que qué? Para que nadie se gloríe. No, es que hay que hacer así, hay que hacer lo otro, hay que hacer. Dicen que si no se bautizan se van a condenar, que el bautismo los salva. La pregunta es, ¿el bautismo los salva? No, porque si el bautismo los salva, entonces ¿para qué vino Jesús? Si yo me salvo si me bautizo. ¿Notan? ¿Tenemos que bautizarnos? Sí, pero no como un requisito para la salvación. ¿Quiere decir que una persona que no se bautiza no es salva? Escúcheme, ¿una persona que no se bautiza no es salva? Ok, ya les digo. ¿Y una persona que se bautiza es salva? No necesariamente. Pero les hacen creer que si se bautizaron son ¿qué? Salvos. Entonces, como me bauticé, ya soy salva, y como soy salva, ya no pasa nada, y no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, ¿el bautismo qué es? Es una evidencia pública que yo creí en el mensaje de Jesús, que yo confío en Él, que puse mi confianza en Él, y no me avergüenzo públicamente de decir que para mí Cristo es lo más importante. Y quiero que los demás vean que mi confianza está puesta en Cristo Jesús. Es como los que somos casados y tenemos la argolla. Yo me quito la argolla, y no por quitarme la argolla quiere decir, ya, él es soltero. No, con argolla, sin argolla, sigo estando casado. Pero la argolla es una evidencia cuando, él es casado. Evidencia pública. El bautismo es una evidencia pública. Algunos dirán, porque pronto hay alguien aquí conectado y dice, no, yo no creo eso, porque si no se bautiza uno no va a ser salvo. Entonces el mejor ejemplo está en la cruz del Calvario. Dos ladrones, uno que creyó en Cristo, otro que no creyó en Cristo, y aquel que creyó en Cristo ahí crucificados. Dijo, Señor, yo creo en lo que tú dices. Dijo, hoy estarás ¿qué? Conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Y no le dijo, uy, hermano, así ya aquí no podemos hacer nada. Graves, porque ¿qué? De aquí a que nos bajemos, de aquí a que nos bajen, y a dónde hay agua, no, yo creo que ya no hay nada que hacer. No, porque puso la confianza en Cristo Jesús, que fue lo que dijo Pablo allá en Filipos. Recuerda por ahí en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo, que fue el mismo discurso que la Biblia nos muestra en Pedro, cuando está parado ahí en la sinagoga con todos los supremos religiosos, y le dijo, no hay otro, escuche, en ningún otro hay salvación. Diga conmigo, en ningún otro hay salvación. Así nos muestren la cantidad, no que es la virgencita de no sé qué, que es el negrito Felipe, que no, escúcheme, con respeto. Por eso es que conocer la verdad para que la verdad nos haga libre, porque están esclavizados en una religión. Pero la Biblia dice algo que es diferente. En ninguno hay otro, en ningún otro hay ¿qué? Salvación. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso Jesús dijo, nadie llega al Padre sino por mí, dijo Jesús.
Por eso Pedro aquí en esta carta de Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay ninguna obra. No es que si hacemos buenas obras nos vamos a salvar. No es que si yo diezmo me voy a salvar. No, no es por obras, porque entonces enorgullece a la gente, porque entonces no le hace ver su pecado, porque entonces no reconoce que necesita de Cristo, porque él cree que por sus obras, por venir y por guardar ciertas liturgias y ciertos dogmas, entonces está bien y ya. ¿Y dónde quedó la gracia del Señor? Por eso es que muchos van a pasar por momentos difíciles aquel día, porque terminaron su carrera confundidos, que creyeron que lo que estaban haciendo les daba el cielo, les daba la salvación. Y diga conmigo, no es cierto. Volvamos nuevamente por favor a Gálatas capítulo 1 verso 6. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado. Tan pronto, fue muy rápido, escúcheme. A la gente es muy fácil que los muevan. La gente es muy fácil estar para aquí, para allá, picando por todo lado. Es muy fácil. Y eso lo entiende el Señor, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Verso 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Esa palabra perturbación es distorsionar, cambiar, confundir. Es hacerles creer lo que no es cambiarle las cosas. Por eso muchos están confundidos y dicen, no, sí, nosotros creemos, todos somos iguales. No somos todos iguales. Recuerde que lo que se va a mover en este último tiempo es el ecumenismo. ¿Saben qué es el ecumenismo? De todo, y todos tenemos el mismo Dios, todos, pero solo que nosotros hacemos esto, no. Y el cristianismo no es una religión. El cristianismo no puede estar mezclado en eso. No, es que nos vemos tan bien, es que sí, tenemos que tener paz con todo el mundo, pero no, escúcheme. Nosotros no podemos compartir y decir que es lo mismo con aquella persona que pone su fe en imágenes, en estatuas, en esculturas. Porque nuestra fe está puesta en el Dios de los cielos. ¿Sí? No, pues, somos los mismos, sí, hermano. No, ¿cuál hermano? ¿Cuál hermano? Si a duras penas como iglesia podemos decirnos hermanos, porque hay algunos que estando en las iglesias, aún llamándose cristianas, no se han convertido al Señor. Y como no se han convertido al Señor, dice Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron y creyeron en Él, les dio el privilegio de llegar a ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Pero si no se han entregado al Señor, no pueden decir que son parte de la familia de Dios. Y si Él no es el Padre, no podemos decir que somos hermanos. Entonces se vuelve un lenguaje muy facilista, pero hay que entender la interpretación. Dice Hechos de los Apóstoles, o mejor Santiago capítulo 4, de cómo es tan fácil que se pueda cambiar, de cómo es tan fácil que un mensaje le puedan dar la vuelta y terminen esclavizando a las personas. ¿Cuántos saben que muchas personas que se dicen ser cristianas hoy en día están esclavizados a un liderazgo? Personas que están sirviendo en las iglesias hoy en día, y con el respeto debido, si alguien se molesta, están sirviendo no porque les nazca, no porque quieran, no porque anhelen servir a Dios, sino porque les toca servir, o si no los destituyen. Personas que están ganando almas no porque quieran ganar almas, sino porque tienen que presentar un número, o si no los bajan de sus 12 o de sus 144 o de 1728. Y entonces están haciendo, tienen una carga, están ahí con ese yugo, no son libres, no están viviendo un cristianismo en libertad, como lo llamó Cristo a que viviéramos en esa libertad. Dice la Escritura, acérquense a Dios, estamos en Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Están de acuerdo con lo que dice la palabra? Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan su miseria, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto. Fíjense cómo se puede cambiar de la risa al llanto. Fíjense cómo se puede cambiar, cómo cambiaron ellos de un mensaje que Pablo les había dado, pero con una palabra cambiaron el concepto. Fíjense cómo nosotros, si no tenemos cuidado y no filtramos lo que nos llega, fácilmente podemos ser desviados. De hecho, la Biblia dice que tengamos cuidado en los últimos tiempos, que aún serán engañados los ¿qué? Los escogidos. Tengamos mucho cuidado, por favor. Mucho cuidado, no dejemos que cualquier palabra, no, es que como sale en la televisión, como es famoso, como tiene la super iglesia, entonces hay que creerle. Filtren todo con la palabra de Dios, por favor, por favor. Esa iglesia terminó ahí como cojeando porque le creyeron al uno y al otro y confundidos. Hoy hay iglesias que están divididas solamente por un solo concepto tonto, perdone la palabra, porque uno dice
que Eva sí tenía ombligo y otro dice que no tenía ombligo. Y entonces aquí está el grupo de los que sí tenían ombligo y las que no tenían ombligo. Y ahí están en esas confusiones y divisiones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Volvamos para ir terminando. Versículo 8, Gálatas 1. Mas si aún nosotros, mire lo que dice la escritura, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente. ¿Diferente de cuál? De la gracia de Cristo Jesús, que es suficiente. Si otro le anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea que anatema. ¿Qué está diciendo Pablo? Si aún yo, dice Pablo, les hablo, después le cambio el mensaje, les digo que ya no es la gracia, sino que es la gracia más esto, no me crean, es lo que está en la palabra. Y si aún viniera un ángel y les dijese eso, no le crean, es anatema, es maldito, están bajo maldición. O sea, el que está en legalismo está bajo maldición. Escúcheme, ni un ángel. Pero sin embargo encontramos una secta que crece mucho, porque el fundador dijo que una noche le vino y le habló un ángel. Y el ángel habló y dice, sí, lo que dice acá, pero quiero decirle lo que me dijo el ángel. Y yo quiero que comencemos a trabajar con lo que me dijo el ángel. Dejemos esto a un lado y ahora hablemos con lo que dijo el ángel. El ángel se llamó Moroni. Y de ahí nace la secta de los... Ok. Por una revelación que le dio un ángel. Tengan mucho cuidado, porque toda la revelación de Dios está aquí en la palabra. Nadie te puede decir mañana o pasado, esto que está ahí es cierto, pero Dios me reveló esto, Dios me mostró eso. No. Y eso es lo que Pablo está cerrando esa puerta, para que tú cierres esa puerta. Pues no está en la Biblia, pero a mí Dios me lo mostró. Pues no está acá, pero no, ya nada. O sea, todo lo que Dios tenía que decirnos, la palabra profética completa está en la Biblia. Si Dios te dice algo, aquellos lugares donde te dan profecía, a la gente le gusta ir. Me preguntan estos días, ¿por qué crecen tanto las sectas? Porque a la gente le gusta eso, que les calienten el oído. Cualquier profecía que a ti te den, primero Dios te la tuvo que haber dado en la palabra. Y si tú tienes una relación con Dios, Dios te lo tuvo que haber dicho. Y el profeta, Dios lo usa para confirmarte lo que Dios ya te dijo. No es para decirte cosas que Dios no te dice. Si tú tienes una relación con Dios, Dios te lo va a decir. Y cualquier profecía está escrita acá. Y esa es la puerta que está cerrando. Tengan mucho cuidado. Si algunos predican un evangelio diferente del que habéis recibido, sea que anatema. Quiere decir que aquellos que están por esa corriente, según lo que dice la palabra, están bajo maldición, porque están diciendo Cristo no fue suficiente y yo necesito esto más. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que anatema, sea anatema. Por eso no le agreguemos nada. Todo lo que hagamos, cuando nosotros le damos al Señor, cuando le damos lo que corresponde al Señor, no lo es como por ganármela. No. Le damos al Señor, escúcheme. Pero nosotros le damos el diezmo para ganárnoslas. No, nada de eso. Como lo dijo una predicadora estos días ahí en las redes, que el que no diezma se va a condenar y se va para el infierno. ¿Ustedes creen eso? Herejías, tengan mucho cuidado. No es eso. Nosotros damos en gratitud a lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo Jesús, que Cristo se dio todo por nosotros, todo, hasta la última gota de sangre. Jesús no dijo, yo doy el 10% de mi sangre, no, dio todo, y nosotros debiéramos dar todo. Y escúcheme, el 10% es la mínima demostración del respeto que tenemos hacia Dios, la mínima demostración. Algunos ni la mínima, pero es un tema de ustedes con Dios. Es lo mínimo que nosotros podemos hacer, Señor. Pero no es por obligación, porque Pablo mismo lo dijo, que cada uno dé como que propuso en su corazón. O sea, Señor, te amo tanto, lo que yo tengo es porque tú me lo has dado, Señor, y lo mínimo que yo puedo hacer es devolverte lo que es tuyo. No por obligación, ni lo ven con tristeza. ¿Sabe por qué no debe dar con tristeza? Porque Dios da más de lo que nosotros le damos. Porque Él dice que Él bendice ¿a quién? Al dador alegre. Y el más beneficiado, el más bendecido somos nosotros. ¿Es así o no? Quedaron como callados, muchachos. Son principios que están ahí. Tú lo tomas o lo desechas, pero yo salvo mi responsabilidad. ¿De acuerdo? Es eso. Dice Romanos capítulo 4 versículo 5: pero al que no trabaja,
si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente para darle claridad. Escuche lo que dice. Pero la gente que no es considerada justa, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su ¿qué? Fe en Dios. Quiero repetirle. La gente no es considerada justa por sus acciones. ¿Qué son sus acciones? Lo que hace. Por eso Dios no la justifica, sino por la fe en Dios, quien perdona a los pecadores. En otras palabras, no es las obras que nosotros hagamos lo que nos justifican delante de Dios, sino la fe que nosotros tengamos en aquel que perdona los pecados. Por eso Isaías, en el capítulo 64, verso 6, dice que las obras que nosotros hacemos para Dios son como trapos de ¿qué? De inmundicia, trapo sucio, porque es una especie como de pretender sobornar a Dios. O sea, yo me porto de cualquier manera, yo hago lo que sea, yo sigo teniendo mis pecados en el corazón, mi rencor, yo no cambio y lo demás, pero te doy esto para verme como justificado delante de Dios. Y Dios dice, ¿sabe qué? Eso a mí no me interesa. Eso que tú haces, eso es como un trapo de inmundicia. Yo lo que quiero es que tú cambies, que tú confíes en mí, que deposites todo en mí, que quites todo eso que está maluco en tu vida y que verdaderamente creas al mensaje, que vivas conforme al mensaje, porque nuestras obras son como ¿qué? Trapo de inmundicia. Ahora, entonces ese mensaje de Pablo, donde dice, no es por las obras, no es por guardar la ley de Moisés, sino que nosotros somos salvos por la gracia. Entonces, ¿para qué leemos la Biblia? Entonces, ¿por qué está la ley ahí? Entonces, ¿Dios para qué nos dejó la ley? Pregunta, ¿Dios nos dejó la ley para que la cumplamos? Se quedan callados, ok. Humanamente, escúcheme, humanamente, ninguna persona podemos cumplir la ley. Es más, para irnos más corticos, ni siquiera los 10 mandamientos. ¿Alguno de ustedes puede decir que cumple los 10 mandamientos? Yo digo, ninguno. Solo una persona pudo cumplir toda la ley, que se llamó Cristo Jesús. Ninguno, cualquiera que se pare decir, yo sí cumplo todo lo que está ahí, es mentira, es un mentiroso. Y de hecho tiene un gravamen más fuerte, y es que si tan solo infringiese uno solo, es como si hubiera invalidado todo, como si hubiera infringido todos. Por eso, con el respeto debido, aquí dice, no, nosotros guardamos el sábado, es que el sábado la ley dice que hay que guardar el sábado, respetamos eso. Pero ¿será que para Dios el hecho de que guarde el sábado, pero que diga mentiras, que haga esto, haga lo otro, será que entonces guardamos el sábado? No, hoy no barremos porque es sábado, hoy no cocinamos porque es sábado, hoy tal cosa no, yo no llamo a nadie porque es sábado. Hay que guardar el sábado, que es el día del Señor. Pero se va para la iglesia, sácalo de su pasaje y paga. Ahí hubo una transacción. ¿Será que Dios nos llama a guardar el sábado? ¿Será que nosotros, como hijos de Dios que fuimos libres, tenemos que estar esclavizados al día sábado? Porque la Biblia no habla que nosotros guardemos el sábado. Para nosotros el descanso no es el sábado. Para nosotros el descanso no es un día. Para nosotros el descanso es ¿quién? Una persona, y esa persona se llama Cristo Jesús. Vengan a mí todos los que estén afligidos y cansados, que yo les haré ¿qué? Descansar. ¿Me están entendiendo? Porque muchas personas dicen ser cristianas, pero están metidos en algún tipo de esclavitud, y de ahí nos quiere sacar el Señor. Pablo dice a los Romanos capítulo 3 versículo 19, para ir terminando ya: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Para qué nos deja el Señor la ley? Para que nos miremos, que es como un ¿qué? Espejo. Y al vernos por el espejo de la ley, nosotros digamos, no, yo soy malo, sigue siendo un mentiroso, sigue siendo un tranza, estoy mal delante de Dios. Para que la ley nos muestre lo mal, la gravedad en la que estamos, pero cuando Dios nos revela
a través de la ley, la gravedad en que estamos, entonces viene la gracia y nos dice, sí, pero si tú confías en Cristo, si tú te arrepientes, a través de Cristo Jesús, eres justificado. Es eso, no es para que la cumplamos porque materialmente, humanamente no lo podemos hacer, es para que nos veamos, es lo que dice aquí. En Nueva Traducción Viviente dice, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Le quitó todas las excusas. Nadie puede ser perfecto, no hay justo ni uno solo, ni el que está aquí al frente, llenos de defectos. Por eso es que tenemos que aprender a confiar en Cristo Jesús, en su gracia y en su misericordia. Por eso termina diciendo en el verso 10 de Gálatas 1, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O sea, ¿ustedes creen que a mí me interesa quedar bien con ustedes? No, a mí me interesa quedar bien con Dios, decir la verdad. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Se pueden molestar? Se pueden quedar callados, se pueden enojar con el mensaje, pero el mensaje está escrito en la palabra de Dios. Y de Dios es que, digamos, ante Él seremos juzgados. Entonces Pablo dice, a mí no me interesa quedar bien con ustedes, ni ganarme adeptos, ni ser el más famoso, no. Me interesa decir la verdad, porque si yo no digo la verdad, entonces no puedo decir que soy un siervo de Dios. Y cada quien se quedó con el mensaje. ¿De acuerdo? Entonces por eso estamos hablando del mensaje, que no hay otro evangelio. Es el evangelio de Cristo Jesús. No podemos, dígale que no podemos mezclarlo. No podemos ayudarle a Dios. ¿Por qué crecen entonces aquellos grupos? Dice, ¿por qué crecen tanto aquellos que están en las mentiras? Porque a la gente les gusta que les impongan algo. Y creen que no se sienten bien. Con el respeto. ¿Por qué los testigos crecen? Porque ellos creen que entregando sus revistas se ganan la salvación. Y entre más entregan, más se gana la salvación. ¿Por qué crecen las iglesias legalistas? Porque creen que ellos vistiendo de esa manera, haciendo eso, se ganan la salvación. ¿Por qué crecen los adventistas? Porque creen que guardando el sábado, entonces se gana la salvación. Porque no logran entender que el evangelio de Cristo es tan sencillo, pero que lo han vuelto tan complicado, tan sencillo como simplemente creer en la obra completa que Cristo hizo por nosotros y caminar conforme a como Cristo nos enseña.